Es posible que el creador del universo, entre el nacimiento de galaxias y el rugido de los mares, decida susurrarle al oído a un hombre con traje de seda la dirección exacta de una viuda en Ohio. La lógica nos dice que es un milagro. El instinto nos advierte que es un asalto. Peter Popov no era simplemente un predicador, era una estrella de rock en el floreciente firmamento de los años 80. En una década marcada por el exceso, el neón y la ambición desmedida, él comprendió antes que nadie que el espectáculo era el vehículo más eficiente para la devoción. Sus mítines no eran servicios religiosos tradicionales, eran eventos magnéticos que llenaban estadios, coreografiados con la precisión de una producción de Broadway. La fachada era impecable. Popov irrumpía en el escenario con una energía eléctrica, moviéndose entre la multitud como un profeta que camina sobre las aguas. Su gran promesa no era la vida eterna en un futuro lejano, sino la salud inmediata y el alivio financiero aquí y ahora. El gancho era irresistible, la palabra de conocimiento. Un don supuestamente bíblico que le permitía señalar a un extraño entre miles y revelarle detalles tan íntimos que el escalofrío en la audiencia era colectivo. La puesta en escena seguía siempre un ritmo hipnótico. Peter se detenía, llevaba una mano a su frente como si estuviera soportando el peso de una descarga cósmica y lanzaba un nombre. Harold. Harold en la sección 4. Dios me dice que vives en la calle ELM, número 402. El hombre en cuestión se ponía de pie, temblando, bañado en lágrimas ante la mirada de millones de espectadores en casa. Y me dice el Señor que tienes un cáncer de próstata que te está consumiendo. La confirmación del fiel, un sollozo ahogado, era la señal para el clímax. Popov gritaba, imponía sus manos y declaraba la enfermedad expulsada en el nombre de la fe. Era el espejismo perfecto. El público no veía a un charlatán, veían un conducto directo hacia lo inexplicable. Millones de dólares fluían hacia su organización, impulsados por la gratitud de quienes creían haber presenciado un quiebre en las leyes de la física. La gente quería creer. Necesitaba creer que en un mundo caótico, había alguien capaz de escuchar la voz de Dios entre el ruido de fondo. Lo que nadie sospechaba, mientras las cámaras captaban los rostros iluminados de los curados, era que el cielo estaba extrañamente silencioso, y que la voz que Peter escuchaba no venía de las alturas, sino de una frecuencia de radio muy terrenal. El problema de los milagros producidos en masa es que requieren una logística humana demasiado perfecta para ser divina. Mientras los televidentes se maravillaban con la precisión de Popov, un pequeño grupo de escépticos, liderado por el ilusionista James Randi, empezó a notar una anomalía estadística fascinante. Dios parecía tener una memoria selectiva que coincidía sospechosamente con los formularios de inscripción. ¿Por qué el Todopoderoso solo revelaba datos que ya estaban escritos en las tarjetas de oración que los asistentes entregaban a los sugieres al entrar al recinto? La grieta no se abrió por un fallo en la fe, sino por un exceso de confianza en la tecnología. Randi, un hombre que dedicó su vida a perseguir a quienes usaban trucos de magia para explotar la vulnerabilidad ajena, sospechaba que el profeta no estaba sintonizando el cielo, sino algo mucho más mundano. En sus incursiones encubiertas a los mítines, el equipo de investigación notó que Popov llevaba un audífono casi invisible, algo poco común para un hombre con una audición supuestamente perfecta. La contradicción era flagrante. Si el mensaje venía directamente del Creador a la mente del ungido, ¿para qué servía aquel pequeño aparato de plástico en su canal auditivo? La oscuridad de la sospecha empezó a rodear el escenario de luces blancas. No era solo la duda sobre el milagro lo que inquietaba, sino la observación de una mecánica fría detrás de la catarsis. Personas en sillas de ruedas eran invitadas a levantarse, pero nadie seguía a esos mismos individuos semanas después para ver si el efecto de la adrenalina y la sugestión había sobrevivido el lunes por la mañana. La tensión alcanzó su punto de ruptura cuando los investigadores decidieron llevar un escáner de frecuencias a uno de los eventos en San Francisco. Lo que captaron no fueron coros celestiales ni el estruendo de una revelación cósmica. Entre el estático de la radio, emergió una voz femenina, aguda, práctica y carente de cualquier misticismo. Era Elizabeth Popov, la esposa del profeta, quien desde el backstage leía sistemáticamente la información de las tarjetas a través de un transmisor de radiofrecuencia. El Dios de los milagros resultó ser una señal de onda corta de 39,17 MHz. La grieta se había convertido en un abismo. La palabra de conocimiento era, en realidad, un ejercicio de lectura de datos procesado por un matrimonio que había convertido la desesperación ajena en un guión de radioteatro. Cuando James Randi subió al escenario del programa de Johnny Carson y reprodujo las grabaciones captadas por el escáner, el mundo escuchó la verdadera voz detrás del milagro. No era un trueno divino,
sino la voz de Elizabeth Popov riendo mientras le dictaba a su marido: Peter, ahí tienes a una mujer llamada Mary, vive en la calle Main, tiene un problema de espalda, dile lo de la espalda. El profeta, en el escenario, repetía las palabras con una cadencia inspirada, transformando la información filtrada en una epifanía celestial. El negocio de la fe resultó ser un modelo de extracción de capital extremadamente lucrativo. Popov no solo se alimentaba de la adoración, sino de un flujo constante de donaciones que llegaban a ritmo de millones de dólares mensuales. Las tarjetas de oración no eran solo el guión de su espectáculo, eran una base de datos de marketing directo. Una vez que entregabas tu nombre y tu dolencia, entrabas en un sistema de correo masivo diseñado para vaciar cuentas bancarias mediante la culpa y la promesa de una prosperidad inminente. El dinero no se destinaba a obras de caridad ni a la ayuda de los necesitados que llenaban sus filas, sino a sostener un estilo de vida de opulencia obscena, mansiones, coches de lujo y la infraestructura necesaria para mantener la señal de televisión encendida. La manipulación alcanzaba niveles de crueldad quirúrgica. Popov convencía a personas con enfermedades terminales de que arrojaran sus medicamentos al escenario, alegando que conservarlos era una muestra de falta de fe. Mientras él acumulaba cheques en el backstage, en las butacas se quedaban hombres y mujeres que habían cambiado su tratamiento médico por un subidón de dopamina orquestado por un auricular oculto. El trasfondo poco claro de sus finanzas reveló que la organización operaba bajo un esquema donde la salvación era el producto y el sufrimiento humano la materia prima. Incluso después de ser expuesto ante millones de personas, el descaro del sistema fue asombroso. El dinero, el verdadero motor de la maquinaria, permitió que la caída no fuera definitiva. Aunque la bancarrota llamó a su puerta en 1987 tras el escándalo, el rastro de la manipulación financiera dejó claro que para Popov, el remordimiento era un lujo que no podía permitirse. La estructura estaba diseñada para sobrevivir a la verdad, era un negocio basado en la premisa de que siempre habrá alguien lo suficientemente desesperado como para comprar una mentira, especialmente si esa mentira viene empaquetada en papel de regalo divino y se paga en cómodas cuotas de fe. Tras la exposición nacional, cualquiera pensaría que el nombre de Peter Popov quedaría enterrado bajo el peso de la infamia, convertido en un sinónimo universal de fraude. Pero la memoria colectiva es corta y la necesidad de creer es un hambre que nunca se sacia del todo. La declaración de bancarrota fue apenas un interludio, un cambio de vestuario en los camerinos de la infamia. 10 años después, el hombre que fue humillado por la ciencia y la lógica regresó a las pantallas, pero esta vez ya no necesitaba audífonos ocultos ni nombres de calles. Ahora, vendía algo mucho más cínico: agua bendita milagrosa. El renacimiento de Popov es la prueba final de una verdad incómoda: el sistema no castiga al estafador, a menudo lo perfecciona. En esta nueva etapa, el discurso viró hacia el evangelio de la prosperidad. Ya no se trataba solo de curar el cáncer, sino de curar la pobreza. Mediante infomerciales nocturnos, Popov prometía que, si enviabas una donación, recibirías un sobre con agua del manantial de Dios, que cancelaría tus deudas mágicamente. Es el círculo perfecto de la depredación, usar la precariedad económica de los más vulnerables para financiar una flota de aviones privados. La sentencia final no la dictó un juez, sino la audiencia que, a pesar de las advertencias, volvió a sintonizar su frecuencia. ¿Qué dice esto de nosotros como sociedad? La historia de Peter Popov no es solo el relato de un hombre con un auricular, es el espejo de una humanidad que prefiere una mentira reconfortante a una verdad desnuda.